¿Qué tiempo tienes por ahí, por cierto, David? ¿Perdona? Uy, ¿Qué tal hace por ahí, por cierto? bien, tenemos buen tiempo. Ha llovido un poco, pero estamos bien. Esto es primaveral siempre. Yo estoy aquí en Palo Alto y esto siempre es la eterna Claro, primavera. En Palo Alto Por el día sí está muy siempre, bien. Sí, sí, claro, 16 grados. son, Por la noche refresca, es un poco tipo Valencia, algo así. Por es, la noche refresca, pero por la mañana se está a gusto. es Sí, es verdad. temperatura ideal, ¿eh? Sí, sí, yo el otro día estuve en el Gran Cañón y ahí sí que hacía un frío, me tuve que comprar una chaqueta de estas gordas porque no tenía. Y ahí hacía un frío, no sé si era menos 4, -5 grados, y no estaba acostumbrado, me tuve que comprar ropa y no tenía, es muy triste. No me extraña. Es que yo creo Se me que ha allí olvidado. casi siempre, ¿no? Porque yo las veces que he estado, ha sido en verano, sobre todo, o cerca del verano, y aún así, o sea, un frío, macho. O sea, sobre todo por la noche, bueno, por la tarde-noche o primera hora de la mañana. Joder, pues qué Pues envidia, ¿no? No sabes las ganas que tengo de viajar a Estados Unidos. Es un país que me gusta tanto. yo creo que ya estamos Me encanta. preparados, ¿no? Adelante, Enrique. Adelante, Enrique. Adelante. Oh, hola, buenas tardes o bienvenidos o buenos días, según en qué latitud estéis del planeta, y más en un webinar como hoy, que como os comentaré después, pues lo haremos conectando con una persona desde Silicon Valley. Mi nombre es Enrique Benayas, soy director de Corporate Education de SIC y director general de ICEM, el Instituto de Innovación de SIC. Y como os decía, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por SIC, Business and Marketing School, un webinar que hemos titulado Innovación y Tecnología, claves desde Silicon Valley. Y como os decía, pues efectivamente hemos querido además comenzar muy puntual este webinar, muy a la americana, como comentábamos con nuestro invitado que ahora le presentaré. Y bueno, como os decía, hoy vamos a hablar de hoy queríamos traer pues, hombre, uno de los grandes temas, que es la innovación y la tecnología, pero sobre todo traernos ciertas claves, aprovechando que tenemos aquí a un buen amigo y a un antiguo alumno y un alto directivo de una gran compañía que voy a presentar posteriormente, pues traer un poco las claves que se están viendo y se están trabajando y se están noteando desde el Silicon Valley, pues un poco traerlas aquí y compartirlas con vosotros. Especialmente hablaremos cómo la tecnología y la inteligencia artificial están revolucionando los negocios de todo el mundo. Dentro de lo que es la tecnología, pues nos enfocaremos un poquitín más especialmente en lo que es la inteligencia artificial, como una de las tecnologías, pues como sabéis, pues más disruptivas y más exponenciales que efectivamente están revolucionando en los negocios a nivel global. También hablaremos de las claves tecnológicas de la transformación hacia un negocio inteligente, es decir, aquellos negocios que combinan la innovación basada en datos con el diseño de experiencias y comunicaciones diferenciales. De ahí que lo llamemos negocio inteligente, ¿no? La combinación, este mix de éxito entre lo que son los datos impulsados que ayuden a impulsar la innovación y enganchándolo con una buena experiencia del cliente, una buena experiencia del diseño y sobre todo también con comunicaciones diferenciales. Y también hablaremos del talento que lo hace posible, este talento que impulsa que hace posible que se impulsen estas tecnologías y estas innovaciones. Y para ello, como os decía, contamos hoy con nosotros y además en directo y desde Silicon Valley con David Villaseca. A David tengo el honor de conocerle desde hace años, realmente desde hace ya muchos años, amigo de la escuela, antiguo alumno, y David lidera desde Silicon Valley a nivel mundial el área de Customer Experience, Marketing and Sales de Oracle Financial Services. Por lo tanto, bueno, pues tiene la verdad es que una visión privilegiada, ya que como directivo de una gran multinacional como es Oracle, además desde Silicon Valley, y en unas áreas tan estratégicas y a nivel global como es Customer Experience, como es Marketing and Sales, y en una de las industrias, además evidentemente de mayor impacto, una de las industrias que suponen un mayor motor a nivel internacional, como es toda la industria de Financial Services. Además, es board member de la Cámara de Comercio California-España, allí también en Silicon Valley, y es codirector de un nuevo programa que vamos a lanzar en el SIC, que es un Innovation and Technology Program, que lanzaremos en octubre. Os comentaré luego, antes de despedirme, os comentaré muy brevemente sobre el programa. Pues él es el codirector, de hecho, él es el que se implica más en la parte técnica del programa, porque justamente el objetivo del programa es traer un poco todos los aprendizajes que se están viviendo y se están viviendo en esta costa oeste de Estados Unidos, llevarla a este programa para vosotros. David anteriormente ha liderado la transformación digital del BBVA durante 10 años y además desarrolló su carrera en Accenture Digital y en Coca-Cola. Es mentor de startups en la aceleradora de Stanford University, Starks,
y fue reconocido como Forbes Top 10 Leaders Under 40. Con lo cual, pues bueno, por la vez que es un privilegio tenerle hoy, como siempre hiper agradecidos y además un placer contar con él, contar con él y que esté con nosotros y con todos vosotros. Y si os parece, pues sin más, adelante David con tu ponencia, con tu conferencia. Y sí que os invito a todos vosotros que cualquier pregunta que tengáis, pues a través del chat, que lo compartáis con nosotros, para que al final de la conferencia de David, pues podamos preguntarle directamente sobre aquellas cuestiones que más os interesen. Pues David, todo tuyo. Estupendo, muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos, buenos días aquí en Palo Alto. Quería en primer lugar agradecer la invitación porque hablar del tema de la innovación y la tecnología yo creo que es crítico hoy por hoy y la verdad que tengo la suerte, como comentaba Enrique, en esta excelente presentación que me ha hecho, que me saca los colores siempre, es un amigo. Lo que estamos viendo en Silicon Valley lo estáis viendo en muchos casos en vuestro día a día, en vuestras empresas, pero sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña revisión de lo que estamos viendo en Silicon Valley, porque es verdad que está siendo un poco el acelerador de estos grandes cambios, ¿no? Lo comentábamos en la preparación de la sesión, ¿no? Pues todos estamos viviendo ahora con los Zooms, los TikTok y detrás de todas estas revoluciones que estamos viviendo hay algunos ámbitos comunes, el cloud computing, la inteligencia artificial. Entonces me gustaría un poco aprovechar este rato para que conversemos. Yo si queréis os cuento en un rato los casos que estoy viendo por aquí que me parecen interesantes compartir y luego si queréis al final un poco hacemos una sesión de Q&A con la ayuda de Enrique para ver qué os puede interesar y cómo podemos traer todo ese conocimiento de Silicon Valley y esta revolución tecnológica que vivimos a vuestro día a día en España, que es un poco el objetivo de la sesión de hoy. Yo simplemente, aunque la presentación ha sido yo creo muy completa, contar un poco cómo he llegado a Silicon Valley, que es una pregunta que a veces me hacen. Y la verdad es que el camino hasta Silicon Valley ha sido un poco combinar la visión del marketing y del negocio. Yo estudié el máster en el SIC en marketing y he trabajado durante muchos años en marketing de gran consumo, pero los últimos 14 años he cambiado este foco a la experiencia de cliente en servicios financieros en BBVA, Santander y los últimos años en Oracle aquí en Silicon Valley. Entonces, bueno, por si os sirve un poco de referencia, el camino aquí a Silicon Valley es múltiple, ¿no? Y el ecosistema donde estoy colaborando con la Cámara de Comercio de California en España, hay perfiles muy distintos de gente que nos hemos expatriado de España a Silicon Valley, desde emprendedores, personas que lideran las empresas de Venture Capital, empresas de grandes tecnológicas. Entonces, bueno, simplemente que tengáis en mente que el perfil del ecosistema de innovación de Silicon Valley es muy diverso, incluso pues, hay gente en tecnológicas que venimos del mundo del marketing y de negocio, ¿no? Y en la reflexión un poco me gustaría abrir esta pequeña charla es que el negocio digital es negocio. Y yo llevo muchos años hablando de la revolución digital, del negocio digital, pero realmente la palabra digital ya desaparece, ¿no? Ya simplemente es negocio. Y esta evolución que llevábamos los últimos años, donde el digital es el new normal, se está disparando ahora con el mundo COVID. Entonces la reflexión es que por una parte buenas noticias, los que llevamos muchos años luchando por el negocio digital, la digitalización, la transformación digital de las empresas y este mundo del emprendimiento, pues ahora se ha convertido ya en el new normal y por poneros un ejemplo, tengo aquí un amigo que trabaja en una empresa bastante conocida en el área de California y Estados Unidos que se llama Instacart, que Instacart básicamente la revolución que ha supuesto en tiempos de COVID era que yo al principio del encierro que tuvimos en muchos países no sabía si iba a poder conseguir comida en mi casa aquí en Palo Alto y rápidamente Instacart ha sido la solución para llevarnos comida rápidamente y de una forma eficiente de forma online a los domicilios en Estados Unidos. Entonces, por poneros un ejemplo, en el primer mes del encierro aquí en California, se disparó el paro, ¿no? Se disparó el paro pues, de niveles de tasas del 5%, se disparó al 15, 17%, y en un entorno donde se disparó el paro, Instacart es de las pocas empresas que buscaba empleados y de repente cuando todo el mundo está en el paro buscó más de 300.000 nuevos repartidores, conductores, para realmente satisfacer esta nueva demanda. Entonces, bueno, es un poco la reflexión de cómo se ha disparado también aquí todo este mundo más digital. Pero también un poco la segunda reflexión de lo que vemos aquí es que aunque son muy buenas noticias que hemos acelerado
toda esta transformación digital, pero por otra parte, la reflexión un poco también que quería lanzar es que tenemos que cuidar también tanto a los empleados como a los clientes. No se puede digitalizar de cualquier forma. Hay que entender que al final somos personas que hacen el reparto y que tienen unas necesidades y clientes que también tenemos otras necesidades. Entonces, por retomar ese mismo ejemplo, el consumidor también a veces se queja, ¿no? De repente, pues aquí esta persona se queja y dice, ¿por qué no amo Instacart, ¿no? Y la explicación es que, claro, con este boom de nuevos repartidores y demás, la calidad del servicio no era la que tenía Instacart en el pasado y empezaron a surgir críticas. Y de hecho, precisamente con este cambio del modelo de empleo también en Instacart, se produjo algo bastante único, como veis aquí, en Estados Unidos no estamos muy acostumbrados a verlo, y es que los empleados se pusieron en huelga, ¿no? Y esto no es normal aquí. El mensaje un poco es que la buena noticia es que tenemos ya un negocio que el digital es simplemente negocio, pero que tenemos que cuidar y ver cómo podemos utilizar todas estas tecnologías y todas estas herramientas realmente para mejorar la calidad y la experiencia tanto de los clientes, y esto yo creo que lo tenemos todo en mente, pero también tener claro que también tenemos que usarlo para empoderar y dar las herramientas necesarias a nuestros empleados. Y es un poco el aviso de lo que estamos viendo aquí. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos empoderar a esos empleados? ¿Cómo podemos mejorar esa experiencia de cliente? Y la respuesta yo creo que es bastante claro que tenemos que aportar esa inteligencia no solo artificial, esa inteligencia a nuestro negocio. Y la inteligencia artificial que está en boca de todos no deja de ser una herramienta más. Pero sí que me gustaría que pensáramos que la inteligencia artificial puede ayudar a que tengamos un negocio inteligente, pero no es único, no es la única forma de lograr un negocio inteligente. Tenemos que aportar una evolución a la forma en que hacemos los negocios para que realmente la inteligencia artificial nos ayude a lograr crecimiento y a mejorar esa experiencia tanto de clientes como de empleados. Y el tercer ámbito que requiere un negocio inteligente, desde mi punto de vista, es el talento humano. No podemos olvidar que la inteligencia artificial es una parte del negocio, igual que lo es las capacidades que tenemos los empleados, los directivos, que trabajamos en las empresas y que estamos ayudando a que realmente cambie esa experiencia de empleado. Entonces me gustaría que en este rato que tenemos hoy debatamos esos tres ámbitos, cómo la inteligencia artificial está contribuyendo al negocio, cómo el negocio tiene a su vez que evolucionar tomando toda esa analítica, esa inteligencia artificial, y luego cómo las personas que estamos en las empresas podemos ayudar a que este negocio inteligente sea una realidad. Pero es verdad que, y lo comentaba Enrique al principio, una de las mayores preguntas que recibimos siempre es cómo el mundo de la inteligencia artificial está revolucionando el negocio. Y no cabe duda que hoy por hoy la inteligencia artificial es un motor de valor para los negocios. Estamos viendo cómo podemos evolucionar la forma en que llegamos a nuestros consumidores. Y os pongo aquí un ejemplo de una encuesta del MIT donde le preguntaban a directivos de Estados Unidos si realmente estaban viendo hoy que la inteligencia artificial estaba realmente aportando valor. Y es curioso que dependiendo del perfil, digamos, de sofisticación de las empresas donde estaban liderando estos directivos, algunos no veían realmente impacto, los que llaman pasivos. Los que aún no están apostando definitivamente por la inteligencia artificial no veían tanto impacto. En cambio, los que ya estaban investigando, experimentando o incluso los pioneros, sí que estaban en niveles donde el 40 o el 70% de los encuestados, incluso el 80% en algunos casos, ya veían hoy un valor. Pero lo que sí tienen todos estos perfiles en común es cuando se les preguntaba el impacto esperado en los próximos años, incluso los más pasivos, prácticamente el 90% incluso de los perfiles directivos más pasivos en torno a la inteligencia artificial reconocían que iba a revolucionar en la forma de crear valor en sus negocios. Entonces, un poco la reflexión es que a lo mejor hoy por hoy algunas empresas ya se están beneficiando de esta revolución de la inteligencia artificial y otras aún, aunque saben que va a venir, aún no saben cómo lograrlo. Entonces, un poco el mensaje es, o la pregunta es, ¿cómo podemos asegurar y lograr que empresas de distintos tamaños y distintos sectores sean capaces de beneficiarse de esta revolución, no de futuro, sino de presente, de cómo los modelos como el Machine Learning, inteligencia artificial, nos pueden ayudar a generar negocios cada vez más inteligentes. En este sentido, lo que sí vemos es que la inteligencia artificial ya no es un área de inteligencia del Chief Data Officer o del Chief Digital Officer, de algún ámbito cerrado de la empresa, sino que la inteligencia artificial ya se expande y ocupa todas las áreas de una empresa.
Y por poneros un ejemplo concreto de soluciones de inteligencia artificial y machine learning, lo que vemos es que en las compañías se generan datos en múltiples áreas. Pues si estáis pensando en las áreas tradicional de experiencia de cliente, ahí se está generando muchísima información en todas las aplicaciones móviles, en distintos tipos de coches conectados, dispositivos conectados, etcétera. Las áreas logísticas de las empresas, pero también tenéis que pensar, por ejemplo, en las áreas de finanzas, de riesgos, logística. Hay muchas áreas en una empresa que están generando toda esa información que es muy rica. No es solo el área de tecnología o el área del Chief Data Officer, son muchas áreas las que están generando toda esa información. Y es verdad que hoy por hoy, y yo siempre lo comparo, hace 10, 15 años no teníamos las herramientas, soluciones en el cloud o software as a service que hacen que todo este mundo del machine learning, los algoritmos, la inteligencia artificial, esté al alcance de cualquier empresa. Yo siempre comento, cuando empezaba en el mundo de la banca, nos enseñaban estos centros de procesamiento de datos, que eran literalmente búnkers, eran edificios, con los mainframes gigantescos, y eran búnkers cerrados, totalmente securizados, y que además se tenían por duplicado, ¿no? Los backups estaban en otro búnker, cerrado, con hormigón, totalmente preparados, ¿no? Y esto, lógicamente, no estaba al alcance de todas las empresas porque costaba cientos muchos millones de euros. Hoy la buena noticia es que esos algoritmos están al alcance de prácticamente cualquier empresa, pero lo que tenemos que tener claro es que estos algoritmos, dado que los datos están en cualquier área de la empresa, son aplicables en todas las áreas de vuestras empresas. Por poneros ejemplos concretos, en todo el mundo del marketing y la publicidad, pues tenemos la capacidad de usar esos algoritmos para personalizar las comunicaciones, para ofrecer las mejores, las next best actions o next best offers, las mejores propuestas, ¿no? En base a ese conocimiento que tengo de la relación con el cliente. Pero también en todo el mundo de las finanzas, pagos inteligentes, en el área de la logística, cómo generar esa integración entre oferta y demanda en el back office de una empresa. Y también a mí, una de las áreas que últimamente veo que se está realmente aprovechando mejor de toda esta algoritmia es el mundo de recursos humanos, ¿no? Está muy bien que hablemos de experiencia de cliente, pero hemos visto en el caso de Instacart que si no tenemos una buena experiencia de empleado, no vamos a tener esa excelente experiencia de cliente. Toda esta algoritmia en el mundo de Human Capital Management lo que nos permite es entender mejor cómo tenemos que desarrollar esa experiencia de empleado, cómo tenemos que hacer el reskilling. Ahora muchas empresas de todo el mundo nos están pidiendo ayuda para hacer reskilling de empleados. Gente que a lo mejor estaba en atenciones, imaginaros, en una sucursal, ¿cómo ahora puede atender en un mundo digital? Pues requiere desarrollar nuevos skills y nuevas capacidades. Soluciones de inteligencia artificial aplicadas a Human Capital Management realmente están ayudando a esa evolución de los empleados. Entonces vemos que toda la inteligencia artificial y todos esos algoritmos están al alcance de muchas empresas gracias a soluciones SaaS, y que esto afecta a todas las áreas de la empresa. Pero esto no es suficiente, y los que habéis estado viviendo procesos de transformación digital en vuestras empresas habréis visto que no es suficiente con tener esa inteligencia. Realmente necesitamos evolucionar toda nuestra organización para impactar en resultados, o bien ahorrar costes o bien aumentar ingresos. Entonces, un poco la pregunta que surge aquí es cómo podemos, en mi empresa, pequeña, mediana o gran empresa, cómo podemos lograr impactar en esa cuenta de resultados, cómo podemos reducir costes o aumentar ingresos, aprovechándonos de toda esa inteligencia que podemos aplicar en las diversas áreas de la empresa. Entonces, yo un poco lo que os propongo aquí es este círculo de 5 pasos donde podemos ir aprovechando esa inteligencia, pero también para transformar la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes. En primer lugar, aprovechar todos esos datos y toda esa gestión inteligente sobre esos modelos de Machine Learning o Artificial Intelligence para entender mejor a nuestro cliente y nuestro negocio. A partir de aquí, ahora veremos algunos ejemplos, a partir de aquí, construir soluciones realmente innovadoras para nuestros clientes, y os pondré un ejemplo también de Silicon Valley. Desarrollar experiencias tanto de cliente como empleado para entregar esa solución innovadora, y luego no olvidar la importancia de generar marcas como fuentes de ingresos y una comunicación que cada vez está más hiperpersonalizada. Yo desde hace años he oído lo del one-to-one, pero es la primera vez que realmente veo que tenemos esas herramientas para hacer diálogos y comunicaciones muy personalizadas. Entonces, si queréis, vamos a ver esos 5 pasos de cómo aprovechar la inteligencia artificial para hacer que el negocio, vuestro negocio, sea cada vez más inteligente, y con algunos ejemplos de lo que estoy viendo en estos meses aquí en Silicon Valley. Y luego al final, lo que os comentábamos, si queréis hacemos ya una parte de preguntas y respuestas para profundizar en donde os pueda encajar más.
El primer paso que os propongo es entender que los datos son realmente el nuevo petróleo, ¿no? Son el combustible para ese crecimiento. Muchas veces a mí me preguntan ¿cómo puedo hacer algo de inteligencia artificial en mi empresa? Y lo primero que siempre respondo es que necesitamos primero cuidar los cimientos de ese conocimiento, y los cimientos son los datos. Antes de hablar de algoritmos, hablar de datos. Y luego sobre los datos ya montaremos esos algoritmos. Entonces el primer eje es entender la importancia de los datos. ¿Cómo puedo mejorar y optimizar la relación con los datos? Siempre, lógicamente, desde un punto de vista ético y de cumplimiento normativo, ¿no? Y os pongo un caso aquí de lo que estamos viendo en Estados Unidos. En este caso, desde Oracle, que como sabéis tenemos pues, soluciones de cloud computing, de almacenamiento, software as a service. Una de las cosas que nos pidieron para ayudar en esta pandemia, en el caso de Estados Unidos, en el proyecto Warp de conseguir vacunas, medicinas y demás contra el coronavirus, era una plataforma online sobre cloud que permitiera que los médicos, los hospitales de todo Estados Unidos compartieran en tiempo real datos sobre los resultados de distintos medicamentos, de distintos tratamientos, de distintas test de vacunas, para poner en común todos esos datos. Entonces, fijaros que la relevancia que tiene compartir ese conocimiento, ¿no? Yo siempre digo que innovar es colaborar, y este es un excelente ejemplo. Había muchísimas iniciativas de distintos test por todo Estados Unidos, pero faltaba esa plataforma común donde todos los pequeños hospitales, grandes hospitales y todos los distintos entornos de prueba pusieran en común sus datos. Y en base a esos datos ya es fácil aplicar algoritmos, como os decía, en software as a service. Pero pensar siempre en esas dos capas, la cimentación de vuestro negocio inteligente en torno al dato, y luego la aplicación de modelos sobre esos datos. Y esto yo creo es uno de los grandes aprendizajes también que nos ha traído todo el mundo de la aplicación de inteligencia artificial y cloud computing a los tratamientos, en este caso médicos. El segundo paso que os proponía en este ejercicio de aprovechar la inteligencia artificial para construir negocios inteligentes es tener la capacidad de innovar, pero innovar con los clientes, no innovar encerrándote en tu entorno, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que vemos de una forma muy clara aquí en Palo Alto, esa capacidad de innovar con clientes. Y por comentaros un poco, aquí cerca de mi casa hay una tienda que se llama Beta, donde las distintas startups y empresas comercializan los prototipos que desarrollan en sus startups para que los clientes realmente lo prueben de primera mano, ¿no? Entonces, el mensaje es que un poco la innovación requiere esa involucración por parte de los clientes. E idealmente construir plataformas, ¿no? Construir plataformas que nos permitan aprovechar toda esa tecnología, toda esa información, ese data y todos esos algoritmos para entregárselos a los clientes de una forma cada vez más completa. Y el ejemplo que os traigo aquí es de Walmart, ¿no? Como os decía, pues yo os cuento un poco mi historia, ¿no? Pues empecé comprando con la pandemia en Instacart porque ya estaba preocupadísimo a ver si no iba a comer en mi casa cuando estuviéramos encerrados, pero al poco tiempo vimos que había un competidor, un distribuidor, un retailer. Walmart sería como algo parecido, no sé, un Carrefour quizás en España, un gran centro de hipermercados, ¿no? Que también tiene supermercados, por cierto. Y Walmart se ha destacado en esta pandemia también como un competidor que ha evolucionado también muchísimo sus modelos de distribución, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso de este entorno de hipermercados y supermercados, vemos que empezó trabajando pues, la distribución tradicional en el mundo offline, luego empezó a hacer toda la distribución a través de la página web y la recogida en tiendas. Pero en este tiempo ha evolucionado muchísimo todo su modelo de distribución, ha mejorado muchísimo con inversiones, sobre todo en cloud, y ha desarrollado una plataforma de nuevas soluciones para los clientes, ¿no? Pues desde tema de recogidas no atendidas, el tema, toda la parte de salud en Walmart, ¿no? Yo creo que hay un debate en todo el mundo de dónde están los centros de atención en el mundo COVID y en otros entornos. Pues Walmart ha apostado mucho por clínicas de salud integradas con sus tiendas, ¿no? O toda la parte de publicidad digital. Y también está desarrollando muchos pilotos en temas, por ejemplo, de monetización de datos. Está colaborando también con Oracle y luego lo comentaremos en TikTok, por ejemplo, para conectar con el perfil más joven. Y está apostando no solo por el cloud computing para armar toda esta plataforma, digamos,
de innovación y comercialización para los clientes, sino que también ha combinado soluciones de edge computing, que no solo es, digamos, el cloud en la nube, sino la distribución, digamos, a los distintos puntos de reparto y centros logísticos, vehículos autónomos, etcétera, para tener también un conocimiento muy distribuido. Entonces, bueno, pues yo creo que Walmart sí que ha demostrado un poco esa capacidad de transformarse digitalmente y contrasta mucho con Instacart. Instacart era ese distribuidor puramente online, ¿no? Esa startup que ha ido creciendo mucho, mientras que Walmart es la gran empresa que ha tenido que transformarse, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que cada uno de vosotros trabajaréis en un perfil muy distinto de empresas, pero yo creo que aquí vemos como dentro de una misma industria, la distribución, hay formas de atacarlo muy diferente, pero lo que tienen en común es que se han apalancado en entornos cloud con inteligencia artificial y en este caso Walmart combinando cloud computing con edge computing, ¿no? Yo creo que es un caso bastante interesante. En tercer lugar, tenemos que ser capaces de, aprovechando esos datos, esa inteligencia y esas plataformas que estamos desarrollando, que en cada interacción que tenemos con tanto clientes como empleados, estemos entregando experiencias, bien sea físicas o bien digitales, realmente relevantes, ¿no? Y la novedad es que en el pasado hablamos del Customer Experience, ¿no? De la experiencia de cliente, y llevamos muchísimos años, pues, muchísimas metodologías para cuidar la experiencia de cliente. Pero yo lo que sí me gustaría aprovechar estas sesiones es para recordar que es tan importante desarrollar una buena experiencia como una buena experiencia de empleado. El employee experience es crítico y recordar siempre ese caso de Instacart donde por una parte estalló el negocio digital, pero por otra también hubo problemas en la experiencia de cliente, precisamente porque los nuevos empleados aún no tenían el mismo nivel, digamos, de performance que los que estaban desarrollando las entregas anteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué estamos viendo, por ejemplo, en todo este mundo de las experiencias humanas? Y yo os pongo el caso de la compañía, mi compañía aseguradora, ¿no? Yo tengo en Progressive el seguro de coche y cuando estalló todo el encierro y tal, pues hubo mucho debate sobre, claro, yo estaba pagando mi prima del seguro del coche, pero no estaba habiendo accidentes, claro, porque estábamos todos encerrados en el lockdown al principio, ¿no? En los meses, acordaros, de marzo, abril, estábamos todos encerrados y no había incidentes. Bueno, pues proactivamente, sin tener que pedirlo, Progressive nos ofreció a los clientes apoyo en muchos sentidos, hizo un plan de apoyo a ciertos colectivos y demás, y a todos los empleados nos comunicó proactivamente que nos harían un descuento del 20% sin tener que hacer nada, sin tener que solicitarlo, sin letra pequeña, como un descuento en nuestra prima, porque entendían que no estamos utilizando los vehículos y por tanto pues no era razonable cobrarnos lo mismo. Lo interesante de esta experiencia es que no estaba condicionado a nada, no teníamos que pedirlo, no había letra pequeña. A mí personalmente pues me mostró un poco el apoyo y la preocupación de Progressive, y luego en los siguientes meses pues es verdad que hicieron sus campañas, como no puede ser de otra forma, de vinculación, ofreciéndote otro tipo de beneficios si traías tu seguro, ¿no? Pero un poco ves cómo se preocupan por entender cómo estamos los clientes. Y fijaros que a lo largo de los meses el tono de estas comunicaciones ha cambiado y todos lo estamos viendo. Pues empezamos a tener, eso comentaba, esta semana en Estados Unidos pues tenemos nuevo presidente, tenemos nuevas vacunas que han empezado ya aquí en Estados Unidos a distribuirse y a empezar a facilitarse a los first responders. Y el tono también de las comunicaciones de Progressive está cambiando, está entendiendo que esas experiencias tienen que cambiar. Entonces, fijaros que ha lanzado un producto, es muy curioso, ahora para Thanksgiving, que como sabéis pues es el último jueves de noviembre, es una fecha clave en Estados Unidos porque hay muchas reuniones familiares, ¿no? Y lo típico es la cena esta del pavo, ¿no? Y hay mucha cultura en torno a cómo se cocina este pavo, sabéis que lo ves por las películas, ¿no? Es muy tradicional. Pues han lanzado un producto con Whole Foods, con otro, por cierto, otro distribuidor, y donde ofrecían un seguro para el pavo, ¿no? El Turkey Insurance, te aseguraban el pavo. Entonces, fijaros qué tontería, es un producto muy gracioso donde te vas, cuando compras en Whole Foods, te vas con tu pavo y te vas con el seguro por si lo destrozas, y ellos te reponen el pavo o la cena de Navidad. Entonces, fijaros cómo el tono está cambiando, ¿no? Es una experiencia de cliente relevante para los estadounidenses por la relevancia del pavo, pero también tiene un tono un poco más relajado y distendido que lo que puede ser la comunicación que teníamos como clientes en abril y mayo, ¿no? Con los descuentos por no usar las pólizas en el encierro. Entonces, fijaros cómo la experiencia está cambiando, cómo desarrollan no solo comunicaciones, sino productos, pero también cómo intentan entender
el mood, el humor, ¿no? de la población, de los clientes y cómo se van adaptando con quizás un tono, quizás en este caso más cómico y un producto que es cuanto menos sorprendente, ¿no? Acordaros del Charting Insurance, ¿no? Entonces, esto habla un poco de experiencias cada vez más humanas. Por cierto, Progressive siempre ha apostado mucho por poner como protagonistas empleados por cierto, de Progressive, ¿no? Tienen ese componente de ser una aseguradora puramente digital. Yo nunca he contactado con nadie en persona, sino ha sido todo automáticamente, pero siempre ponen la cara humana y tienen empleados que te pueden apoyar en distintos entornos, ¿no? Bueno, combinan esa experiencia físico-digital, yo creo, de una forma bastante interesante. El siguiente paso en todo este proceso que os propongo para aprovechar los datos y la inteligencia artificial para hacer un negocio inteligente es la marca, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba el máster en ESI, pues hablábamos de la marca. Yo trabajé durante muchos años en la construcción de la marca Coca-Cola, la marca Fanta, y hoy es igualmente relevante que hace años en este entorno digital, incluso más, diría yo, ¿no? Necesitamos marcas transparentes que generen mucha confianza. Quizás antes tocábamos más las cosas, ¿no? Íbamos en persona a los sitios, ahora estamos en un mundo donde cada vez dependemos más de esos entornos online, ¿no? Las marcas tienen para mí más importancia que nunca. Entonces, recordar un poco, hemos creado esa innovación basada en datos, experiencias de clientes, pero el mensaje es que no olvidemos la importancia en estos entornos digitales de la marca, de construir marcas transparentes y que generen confianza. Y en este caso, pues contándoos un poco también mi historia aquí con la pandemia, yo este año me quería poner por primera vez en mi vida la vacuna de la gripe. Nos recomendaron a toda la población de Estados Unidos que nos vacunáramos. Por primera vez en la vida me tenía que vacunar de la gripe y no sabía muy bien dónde, así que fue al CVS Pharmacy, ¿no? El CVS Pharmacy, yo siempre lo comento y hace años lo cuento en las clases que doy como un caso. CVS Pharmacy es una especie de combinación, yo siempre digo, una farmacia española con un 7-Eleven, una tienda 24 horas, ¿no? Entonces ahí te puedes encontrar de todo, desde productos de comida, medicamentos, es una combinación bastante curiosa. Y yo fui precisamente al CVS a vacunarme, ¿no? Y yo creo que hay un debate en España también de si se puede testar o no a la gente de COVID en las farmacias. Bueno, pues aquí en Estados Unidos la gente nos vacunamos de la gripe en el CVS. Entonces, claro, fijaros, tienes que tener muchísima confianza en el CVS, un sitio donde, por cierto, pues veis ahí, ¿no? Venden patatas fritas para vacunarte. Entonces, la generación de la confianza de la marca CVS es muy importante. Y fijaros hasta qué punto yo fui allí, aparecí por allí a ver si me vacunaban y me dijeron que ellos ya integraban perfectamente lo físico y lo digital y que me tenía que solicitar el acceso en el móvil. Ellos no tenían capacidad de darme cita, ¿no? Pues ahí en un minuto, allí mismo en el móvil, me di de alta en la aplicación de CVS, inmediatamente pues me vacunaron. Y por cierto, ahora que estamos expandiendo en Estados Unidos, y os digo, ayer empezó la vacunación nueva en Estados Unidos contra el COVID, CVS es de los sitios que van a vacunar también contra el COVID. Entonces, imaginaros la confianza que tienes que tener para ir allí. Y por cierto, por contaros dos cuestiones curiosas para mí, yo cuando fui me dijeron que había hecho bien en ir pronto, porque los hospitales de Kaiser Permanente, que es otra compañía de hospitales muy importante aquí en California, les estaban mandando gente porque se habían quedado sin vacunas de la gripe y mandaban gente de los hospitales a la farmacia. Entonces, fijaros que hasta los hospitales confían en CVS. Y también otra muestra de confianza es que ahora el gobierno de Estados Unidos ha firmado un acuerdo con CVS para que sea CVS la que se encargue de suministrar las vacunas a la gente de la tercera edad, a las residencias en Estados Unidos, porque tiene mucha capilaridad. Entonces, fijaros que hasta el gobierno de Estados Unidos confía en este tipo de farmacias para la distribución. De nuevo, aquí el mensaje es la combinación de lo físico y lo digital. La aplicación móvil se convierte desde hace años en una herramienta clave de relación con la tienda, con la farmacia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es otro mensaje de combinación de lo físico y lo digital, pero en este caso creando una marca que te genere realmente confianza hasta tal punto de irte allí a vacunar bien contra la gripe o incluso contra el COVID, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el mensaje ese de lo físico y lo digital amparado por un paraguas de marca potente. Y el quinto paso que sí me gustaría reflexionar un poco
en este entorno del marketing y la comunicación en un entorno muy digital ya, es la importancia de tener diálogos muy relevantes gracias a la personalización. Yo cuando estaba en Coca-Cola hace años hacíamos comunicaciones, si no me acuerdo, siempre hacíamos de 360 grados, ¿no? Que decía, pues quiero tocar la televisión, quiero tocar prensa, radio y publicidad digital. Yo creo que esto cambia mucho, ¿no? Hoy por hoy lo que queremos son diálogos. Yo quiero que CBS me hable de mi problemática hoy, que es que me tengo que ir a vacunar contra la gripe. Yo quiero que me hablen de lo que a mí en cada momento me importa, no quiero que me des un mensaje genérico, ¿no? El mensaje de Progressive era relevante para mí en ese momento porque era cliente de Progress. Entonces, lo que espero es que en cada momento te adaptes, ¿no? Tenemos unas exigencias los consumidores cada vez más grandes y los diálogos tienen que ser relevantes, no me des mensajes genéricos, dame mensajes que a mí ahora, hoy me importen. El ejemplo que os pongo, pues yo creo que está muy de moda TikTok, ¿no? Yo siempre comento, este año nos han elegido TikTok como partner tecnológico, ¿no? Debido a la presión que ha habido pues, en las grandes empresas de éxito, ¿no? Del mundo este nuevo digital, pues Zoom y TikTok se han convertido nos han convertido a Oracle en partners tecnológicos. Entonces ha habido mucho debate ahora sobre TikTok en Estados Unidos y yo creo que TikTok es un ejemplo de esa capacidad de personalización. El debate que ha habido en Silicon Valley en torno a TikTok en los últimos meses ha sido sobre el algoritmo de personalización. Gran parte del valor de TikTok está sin duda en esos TikTokers, en ese perfil que generan contenidos, pero una gran parte del valor de TikTok se ha desarrollado en torno al algoritmo de personalización, ¿no? Y ha habido mucho debate en los últimos meses aquí en Silicon Valley sobre el algoritmo de personalización de TikTok. Aquí os pongo un ejemplo muy simplificado de este algoritmo, pero lo que me gustaría un poco incidir es que la importancia de nuevo de dos cosas, de tener los datos, lógicamente, en este caso TikTok está aprovechando muchísima información de los likes, de los comentarios, de si has acabado o no de ver el vídeo, de si lo has repetido. O sea, hay muchísima información en torno a las aplicaciones de TikTok que generan ese data y luego algoritmos avanzados que lo explotan. Y luego también esa capacidad que tiene TikTok de hacer test and learn, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje también importante en la comunicación. Esto es como un debate, ¿no? Hablamos y tenemos que escuchar también. Entonces TikTok hace muy bien esa iteración donde va haciendo como muestras con cada uno de los vídeos y va viendo si funciona o no funciona con qué target de sus consumidores y cuando funciona lo expande y si no funciona pues no lo apoya, ¿no? Pero esa capacidad de hacer test and learn en las comunicaciones yo creo que también es una reflexión que nos podemos llevar a empresas de muy distinto tipo. El ejemplo de TikTok yo creo que nos puede inspirar y pensar, ¿las comunicaciones que tenemos con nuestros clientes son relevantes o no? ¿Lanzamos emails masivos o hacemos comunicaciones personalizadas en distintos canales? En muchas empresas, sobre todo en banca, estamos utilizando muchos Digital Assistant. El Digital Assistant está permitiendo personalizar las comunicaciones mucho. Cuando tenemos una consulta podemos acudir en primer lugar, en primera instancia, en vez de a un repositorio genérico, a un Digital Assistant que nos oriente en torno a posibles soluciones ante un problema o cómo comunicar con una empresa. Entonces, yo creo que una de las grandes revoluciones que hemos visto, por ejemplo, en banca, es esa combinación de Digital Assistant con nuevos contact centers, donde a lo mejor banqueros en remoto están asesorando a sus clientes en estos tiempos donde está habiendo muchas fluctuaciones en temas de inversiones y demás. Entonces, esa combinación de personalización de comunicaciones, el contact center y sobre todo los digital assistant yo creo que son muy interesantes. Pero de nuevo ocurre lo mismo. El digital assistant es tan válido como la capacidad que tiene de personalizar las respuestas, de entender lo que le estás diciendo. Entonces, yo un poco os transmitiría esas dos reflexiones. Cómo TikTok está personalizando todos los diálogos, todas las comunicaciones en base a esos algoritmos y cómo está haciendo ese test and learn. Y en segundo lugar, la capacidad que tenemos con nuevas herramientas tipo Digital Assistant y demás para mejorar las comunicaciones, ¿no? Que no sea el IVR toda la vida que apriete el 1 si quiere hablar con no sé quién. Bueno, pues tenemos una capacidad ya de utilizar Digital Assistant que son software as a service nuevamente, no hay que desarrollarlos in-house como ocurría hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas herramientas de software as a service que nos ayudan. Y luego, no quiero incidir mucho aquí porque es un tema ya en sí mismo bastante complejo, todo el mundo de la publicidad programática, ¿no? Cómo la publicidad también está evolucionando para ser relevante, para darnos contenidos cada vez más relevantes. Aquí utilizamos en Estados Unidos mucho el cable y el cable en televisión también te permite personalizar muchísimo la publicidad en televisión, no solo en medios digitales, ¿no? Entonces, un poco cómo las distintas soluciones de publicidad programática, customer data, etcétera, contribuyen a lo mismo.
Y lógicamente, por cerrar un poco esta parte, todo esto hay que hacerlo siempre con mucho respeto de toda la parte normativa y yo siempre digo ética en torno al uso de los datos, porque es un tema muy delicado. Como veis, estamos usando información muy delicada, muy personal y hay que cuidar todo esto. Entonces, bueno, eso es también un espacio en sí mismo. Y otra reflexión también que me suelen hacer en estos eventos es temas de ciberseguridad, ¿no? Igual que hay que hacer una parte muy importante de cumplimiento y ética de datos, hay que hacer una parte muy importante de ciberseguridad. Estamos viendo, yo lo veo en empresas aseguradoras españoles, ataques muy fuertes de ciberdelincuencia. En Estados Unidos también estamos sufriendo muchos ataques de ciberdelincuencia. Entonces, todo esto que estamos haciendo está fenomenal, pero siempre en un entorno de gestión de riesgo y ciberseguridad importante, ¿vale? No quiero incidir ahí, pero un poco como el apéndice de que todos estos 5 pasos tienen que estar acompañados de ese camino. Y yo por acabar y dejar ya el último espacio para las preguntas y respuestas, sí que me gustaría destacar un poco que todo esto está muy bien, tener algoritmos, tener esos 5 pasos donde aprovechamos la inteligencia para desarrollar soluciones innovadoras y experiencias relevantes para nuestros clientes y empleados, marcas sólidas y comunicaciones personalizadas. Pero la pregunta es, esto está fenomenal, pero los algoritmos no funcionan solos. Alguien tiene que desarrollarlos, alguien tiene que evolucionarlos. Entonces, ¿quién desarrolla este negocio inteligente, no? Esa es un poco la última pregunta que sí me gustaría como reflexión. Y un poco lo que os transmito es que necesitamos líderes que tengan capacidades digitales, ¿no? El liderazgo requiere unos soft skills, pero también requiere unos hard skills. Hay que entender muy bien todo este mundo. Entonces, cuando McKinsey hizo una encuesta preguntando a las empresas qué áreas sentían que tenían esos gaps de capacidades, donde necesitaban cubrir ciertos skills digitales y no encontraron suficiente gente, las 2 primeras respuestas de los empresarios, de los líderes de las empresas, fue el mundo del data y el mundo de la tecnología, el diseño, la gestión de la tecnología. Entonces, un poco conecta con lo que hemos hablado. Necesitamos tener personas en toda la organización, en las distintas áreas, que hablen el idioma del data y que hablen el idioma de la tecnología. Y si seguimos mirando en el top 10 de las capacidades más demandadas por las empresas en este mundo tan digital que vivimos todos, pues encontramos áreas de marketing y ventas, de diseño de productos o servicio al cliente y gestión de e-commerce, ¿no? Entonces, fijaros que casi todo es lo que hemos hablado en este primer rato, ¿no? El mundo del data, el mundo del cloud computing, el mundo de la inteligencia artificial, todo esto está realmente siendo muy demandado por las empresas y un poco la reflexión que siempre lanzo es que necesitamos evolucionar nuestras distintas capacidades. Y yo lo hablo con amigos y se ríen. Yo digo, yo para estar al día en este mundo digital tengo que tener decenas de certificaciones. Y os lo pongo como ejemplo. Yo no soy un tecnólogo, pero tengo certificaciones no solo de Oracle, sino incluso de empresas competidoras, porque este mundo avanza mucho y necesitamos también que todos nosotros tenemos que desarrollar nuestros propios skills digitales. Y yo creo que ese es un poco el gran reto que estamos viendo, ¿no? Cómo las empresas requieren unos skills que al final los empleados necesitan y los líderes y los directivos necesitan desarrollar, ¿no? Yo creo que es uno de los avisos un poco que también surgen de estas reflexiones sobre el perfil de gente que necesitan las empresas para desarrollar toda esta transformación. Yo por mi parte un poco como cierre y dar paso un poco a la parte de preguntas y respuestas, como cierre de esta ponencia, lo que sí me gustaría destacar es que podemos ser todos héroes, ¿no? Se habla mucho de los héroes, de los fair responders y demás. Yo creo que todos podemos ser héroes en este entorno si ayudamos a transformar a nuestras empresas, o si montamos nuevas empresas, o si impulsamos y apoyamos nuevas empresas, ¿no? Cada uno en distintos ámbitos, empresas más grandes, más pequeñas, startups. Pero yo creo que también necesitamos un poco ayudar que las empresas evolucionen con esa visión donde la innovación y la tecnología está acompañado de una visión también humana, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que vemos en Silicon Valley y a mí me pasaba, estuve en Stanford, he tenido la suerte de estar en varias sesiones y haciendo proyectos con equipos de Stanford y ves que Stanford, que es un líder en tecnología en el área de, por ejemplo, en la facultad de ingeniería, tienen puesto en un área preeminente el primer servidor que desarrollaron los fundadores de Google. Y veis que el primer servidor de Google no deja de ser sino 4 discos duros con una caja de Lego mal puesta, ¿no? Y un poco lo tienen puesto para que todos un poco nos inspiremos, seamos creativos y combinemos esa visión de la tecnología y la creatividad. Google empezó como 4 discos duros unidos con una caja de Lego.
y una buena visión. Entonces, un poco el reto yo creo es ese, cómo podemos combinar ese talento humano, desarrollar capacidades digitales y ayudar a que nuestro negocio integre la inteligencia artificial, cloud computing, etcétera, para mejorar la relación con su cliente. Y lógicamente esto nos va a impactar a nivel personal. Yo creo que es una excelente oportunidad para que aceleremos nuestras carreras. Yo ya os he comentado mi propio caso, ¿no? He pasado del mundo del marketing en Coca-Cola al mundo de la transformación digital aquí en Silicon Valley, y yo creo que también nos ayuda un poco a desarrollar y a mejorar también nuestro trabajo. Con lo cual, yo creo que este mundo digital no es una amenaza, sino que es una fuente de oportunidades. Pero un poco, yo esta primera parte, daros las gracias por tener esta oportunidad de charlar, pero os invito a que me trasladéis las cuestiones que realmente os pueda interesar, que os preocupen de vuestro día a día para que os sea útil. No sé, Enrique, si quieres tú guiar esta Muy bien, última sí, sí, parte. pues efectivamente, David, oye, mil gracias por compartir con nosotros, pues de verdad, tu visión, tu experiencia, tu conocimiento que estás adquiriendo, bueno, al cabo de todos los años de tu carrera profesional, no solo desde Silicon Valley, pero efectivamente, de una manera muy esquemática, has compartido con nosotros estos 5 grandes impulsores, estas 5 grandes palancas para hacer un negocio, de verdad, un negocio inteligente. Y también has acabado con la parte de talento, que de hecho, si te parece un pito por ahí, he recogido una serie de preguntas que han hecho los que están aquí atendiendo, asistiendo a este webinar. Y la primera pregunta enlaza con tu último punto, que es de talento, ¿no? Preguntaba, y de alguna manera lo ha respondido, pero yo creo que podríamos hacer un poquitín de zoom, aunque sea muy rápidamente, ¿eh? Preguntaba qué tipo de talento o perfiles son los más valorados o necesarios en el negocio inteligente. Tú ahí los has puesto y de hecho creo que lo has puesto claramente. La parte de datos, la parte de IT, la parte de Customer Experience, de Customer Care, quiero recordar, y no sé si me olvida alguna. Lo que no sé, David, es dentro de lo que es el puro dato, dentro de lo que es la inteligencia artificial, donde evidentemente es necesaria mucha inteligencia humana aplicada a la inteligencia artificial, eh, por lo que tú decías que es algo absolutamente transversal a toda la compañía, porque el dato es absolutamente transversal, justamente por eso, digamos, ¿qué tipo de capacitación o qué tipo de perfiles necesitamos en una compañía? Porque claro, yo entiendo y entendemos que no es lo mismo que yo como directivo tengo que tener ya una cultura del dato, tener criterio para tomar decisiones de cómo aplicar y cómo aprovechar toda la parte del dato, pero claro, mi tipo de capacitación no es la misma que a lo mejor el que necesita un data scientist, por ejemplo, que tiene que desarrollar temas de arquitectura, de proyectos, de lenguaje y de otro tipo de capacitación. Entonces, no sé si quieres hacer ahí un poquitín de zoom rápido de cuáles son los perfiles o tipo de capacitación que más se demanda, digamos, en este negocio. Sí, pues mira, yo creo que es una pregunta muy relevante. Yo creo que hay 3 distintos tipos de perfil, ¿no? El primero, lo que comentabas, un perfil quizás más de capacidades de visión de alto nivel, más de manager, de directivo, donde se trata de entender el impacto que tiene el data en la organización y a la inversa, cómo la organización genera datos. Entonces yo creo que esa primera capa es una visión de alto nivel. Y yo un poco lo que siempre comento yo cuando hacemos programas executive es que la buena noticia es que todo el know-how que tenemos, yo os he contado mi propio background, ¿no? Es la estrategia que hemos desarrollado durante años en nuestras empresas, nos sirve. Entonces yo creo que el mensaje cuando somos gente ya con un cierto bagaje es que tenemos unos soft skills relevantes. Lo que nos falta muchas veces es entender el impacto de las nuevas tecnologías en nuestro día a día. Entonces el primer grupo, digamos, de herramientas de reskilling, yo diría que es visión de alto nivel del impacto en datos, ¿no? Es un nivel más de manager. Y luego a un nivel más operativo yo creo que hay 2 grandes niveles. El primero es un poco conectando con lo que comentabas, que es el mundo del data de los técnicos, ¿no? En el mundo técnico hay muchos perfiles. Hay perfiles más tecnológicos, de arquitectos de datos, hay perfiles más del mundo de las algoritmias, ¿no? de los estadísticos y matemáticos. Yo tengo aquí amigos que son realmente, aquí en Silicon Valley, son súper frikis de este mundo, ¿no? Y luego pues está el mundo del data scientist y cómo esta gente que entiende los algoritmos y lo aplica a negocio. Pero estos son competencias muy, muy verticales. A mí lo que me parece muy interesante y lo que estamos viendo que surge mucho es el concepto del data citizen, ¿no? Que son perfiles quizás más híbridos, gente a lo mejor con un background de negocio, quizás no tan alto directivo, pero que sí que están desarrollando esos skills para transformar el dato. Entonces yo creo que son como los traductores, ¿no? Entre el directivo que lleva muchos años pero que está aún con una visión muy de alto nivel y el especialista en algoritmia, el especialista en arquitecto. Sí. Y está habiendo una demanda brutal en Estados Unidos de estos perfiles híbridos, digamos, que se llaman data citizens y que hacen un poco el nexo y que permiten lo que estamos comentando, que un equipo de recursos humanos tenga esas capacidades
avanzadas de inteligencia artificial aplicada al Human Capital. Yo creo que esa es la gran revolución que estamos viendo por aquí. Pues sí, y además de hecho tiene todo el sentido porque como bien sabes, David, creo que históricamente estos perfiles híbridos y estos perfiles traductores siempre han sido muy demandados porque siempre han sido muy necesarios. En la época pues, que empecemos a implementar sistemas, digamos, CRM o temas de automatización, pues lo mismo, necesitabas gente híbrida, gente que conociera muy bien el negocio, gente que conociera muy bien el marketing relacional, pero también gente que supiera tocar la parte de tecnología para que pudiera hablar con ambos mundos. Y esto efectivamente, con el contexto del dato, pues exactamente igual o más relevante. Había un par de preguntas por aquí que son muy concretas, pero simplemente yo creo que aprovechan ya que te tienen, oye, pues si conoces algo, pues que lo digas. Como has comentado, has puesto el ejemplo de TikTok, si conoces o te suena alguna herramienta de CRM que permita integrar, digamos, la automatización de procesos o de campañas de TikTok en un CRM. O sea, algún Sí. integrador, digamos. Hoy por hoy, yo, claro, en Oracle tenemos nuestro CX Cloud, cada uno tenemos el nuestro, y lo que están haciendo, en este caso Oracle y otros competidores, es tener una visión integrada de cliente. Entonces, yo lo que sí os diría es que está habiendo, una de las grandes revoluciones es que estamos generando en las empresas de tecnología lo que llamamos el Customer Data Platform, que precisamente de lo que se trata es justo eso, no solo TikTok, porque hoy es TikTok y sabemos que dentro de un año será otra cosa. Entonces, ¿cómo tenemos unos Customer Data Platform que nos permite integrar información de los TikTok, información de tus partners, de tus empresas que colaboran contigo, de otros tipos de entornos, de tus propios canales digitales? Y yo creo que la gran revolución es esta. Nosotros en Oracle tenemos nuestro Customer Data Platform que permite esa integración, que permite el front y el back. Hace poco, además, Larry Ellison lo presentó en una sesión que tuvimos con clientes y era un poco la gran revolución. Y otros competidores también están empezando ese mismo camino. Entonces, yo lo que os diría, por no poner nombres y apellidos, los Customer Data Platform de nueva generación que están apoyados se llama en Cloud de Gen 2, de segunda generación, y que aplican precisamente lo que hemos hablado de inteligencia artificial, sería el tipo de herramienta por la que me estáis preguntando. Y no es tan complicado como el pasado porque son soluciones as a service, ¿no? Y eso ya os digo. Yo os hablo del caso de Oracle, pero otros competidores también están empezando a desarrollar este tipo de capas que permiten justo esa integración. También preguntaban en este entorno digamos, de negocio inteligente y la incorporación, como tú bien decías, de los Digital Assistant. ¿Cuál es un poco la foto en Estados Unidos de los Digital Assistant? Ahora mismo, si se puede hablar de porcentaje o de peso, de importancia que están teniendo respecto al total de canales de atención al cliente. O sea, dentro de lo que es la parte de atención al cliente, los Digital Assistant, ¿qué peso están teniendo? Pues mira, yo os puedo poner algunos ejemplos, sobre todo que estamos haciendo con bancos de Estados Unidos, y lo que vemos que, por ejemplo, tenemos un caso de un banco que quería expandirse de un área geográfica regional a un área más global y que representa un poco la media del efecto que puede tener un Digital Assistant, y en los primeros 2 meses de implementación lograron que más del 25% de todas las consultas, todas las comunicaciones que tenía el banco se hayan trasladado al Digital Assistant. Y yo creo que es una referencia que vemos en muchos casos, ¿no? En menos de 2 meses consiguen más del 25%. Claro, esto no es lineal, no llegas al 100%, pero que es muy rápido la adopción inicial. Yo creo lo único, aquí hay dos mensajes, ¿no? El primero es que hay que cuidar también que haya siempre una conexión físico-digital, ¿no? Sí. No todo el mundo quiere un Digital Assistant y esto lo vemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los modelos para que esté preparado para entender que a lo mejor yo no quiero hablar nunca con un Digital Assistant, ni me lo presentes. Eso es lo que os decía, personalización. Claro. El Digital Assistant funciona muy bien, pero a lo mejor no para todo el mundo. Entonces hay que entender muy bien al interlocutor, al humano que está detrás, y a veces a lo mejor ni le ofrezcas un Digital Assistant, o al revés. A mí, yo por ejemplo, casi todo lo hago en remoto, no necesito ayuda, pero a lo mejor en un punto necesito ayuda. Entonces yo creo que no vale el chatbot que hacíamos aquí en casa todos para divertirnos hace años. Requiere inteligencia artificial y a lo mejor a ti no te presentó directamente esto. Y el mensaje también de estos casos que os cuento, lo interesante es que en estos bancos estamos viendo que el Net Promoter Score, esa medida que resume la satisfacción o la experiencia de cliente que tienen con el banco, está aumentando, niveles por encima del 10 y el 15% en esos primeros meses. O sea, que no se trata solo de colocar un Digital Assistant, sino de mejorar la experiencia gracias al Digital Assistant cuando tiene sentido y con quién está interesado en esa relación. Y en este caso, con esa inteligencia artificial, se están disparando también los niveles del Net Promoter Score, que yo creo que es la medida dura de lo que os decía al principio. Experiencias humanas, de nuevo. No es meter el Digital Assistant como si fuera un chatbot
o a capón. Se trata de aprovechar la inteligencia para mejorar la experiencia cuando es relevante. Yo creo que eso es un poco... Claro, es que es el gran aprendizaje. efectivamente, David, hay muy buenas recomendaciones, creemos que es el approach, porque si no puedes cometer el error de enfocarte solo en eficiencia y que lo que te motive sea un tema de eficiencia. Y claro, pues es un camino muy corto, porque efectivamente estás mejorando la eficiencia, pero a costa de insatisfacción del cliente, que a la larga, pues evidentemente va a tener un impacto en, digamos, en la cuenta de resultados. Por lo tanto, justamente lo que querías conseguir, que era reducción de costes para tener más ingresos, va a ser todo lo contrario. Con lo cual, la clave es escuchar al cliente, efectivamente, y tener unas buenas métricas que te vaya diciendo si efectivamente el cliente lo está recibiendo bien o cómo lo está recibiendo. También preguntaban, que también lo has mencionado, bueno, no lo has mencionado, de hecho lo has abordado, mejor dicho. Pero por si querías hacer algún matiz, me preguntaban cuál es el factor más importante que debemos cambiar en las comunicaciones, en nuestras comunicaciones, digamos, respecto al cliente. Y tú ponías énfasis efectivamente en la oportunidad que tenemos de personalizar y, por tanto, de hacer más relevantes las comunicaciones. Yo creo un poco, el mensaje para mí sería aprovechemos la tecnología para hacer comunicaciones más humanas, ¿no? Es un poco la paradoja, ¿no? Lo que os decía, el ejemplo del chatbot. El chatbot no es una herramienta útil en sí misma, lo útil es un digital assistant que sepa cuándo dirigirse a mí, ¿no? Entonces yo creo que la clave es esa combinación de tecnología y humanización. Entender al cliente y utilizar las herramientas para entenderla y personalizar. Entonces yo un poco el mensaje que os ponía, la publicidad programática es ponme la publicidad que me sea relevante. Yo os puedo poner un ejemplo, a mí me encantan los coches y la publicidad de coches me encaja muchísimo, pero a lo mejor otro tipo de publicidad no me interesa. Bueno, pues dame una publicidad que me sea a mí relevante. Entonces, Claro. esa combinación, yo creo que la inteligencia artificial y todo este mundo de la publicidad programática se ha disparado, pero lo que siento es que falta esa humanización, ¿no? Entender al cliente. Por ejemplo, el retargeting. No tiene sentido hacer retargeting, perseguir a un cliente durante 2 semanas si no muestra intención, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar esos modelos y esa inteligencia artificial para realmente hacer comunicaciones mucho más inteligentes, y para mí inteligente significa relevante, ¿no? Yo siempre digo que lo digital es como lo físico. No me vengas a la puerta de mi casa a venderme 2 semanas seguidas la enciclopedia, por favor. Claro, Esto es lo claro, mismo. claro. No me hagas retargeting 2 semanas. Si ya te he Absolutamente. dicho que no tiene sentido. Evoluciona el retargeting, comunícame beneficios distintos. Cambiemos un poco, digamos, esas comunicaciones para que sean relevantes para el cliente y, por tanto, más beneficiosos también para la empresa, ¿no? Claro, Que claro. mejores la eficiencia. Yo creo que también se trata de tener comunicaciones relevantes para el cliente y útiles para la empresa, que consigamos monetizar. Es un win-win, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto y la gran oportunidad que tenemos, ¿no?, todos, ¿no?, nuestras empresas. Perfecto. Oye, David, pues para terminar en un minutillo que creo que tienes, tema privacidad versus personalización. Es decir, hay un tema como decir, oye, ¿qué es lo que pesa más, la privacidad o la personalización? Hay veces que hay mucha limitación legal, incluso, por ejemplo, el tema de la limitación de third party, ¿sabes? Que va a venir, etcétera. Pues claro, esto es un limitante respecto a la personalización. También desde el punto de vista del cliente, oye, no quiero que me ataques la privacidad, pero sí quiero personalización. A nivel de titulares, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay 2 grandes capas, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que estar envuelto en una gran capa de privacidad, de compliance, etcétera. Todo lo que hagamos tiene que estar a prueba, digamos, de cualquier problema. Y lo estamos viendo en los entornos, en muchos casos, entornos on-premise de toda la vida, están teniendo agujeros importantes de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que el primer requisito es que todo lo que hagamos tenga esa capacidad de cumplimiento y que esté a prueba de fallos. Y luego, dentro de estas comunicaciones, y por entrar en el detalle, lo que os decía es combinar humanización y ética, ¿no? Yo creo que más allá de cumplir con la GDPR o con otras normativas, aquí en California tenemos otra, se trata de ser éticos también en el tratamiento de los datos, ¿no? Yo creo que eso es una de las recomendaciones que siempre hago. Y una vez que seamos éticos también, que entendamos al cliente y que hagamos algo relevante para el cliente. Si tengo inteligencia artificial, precisamente es para saber cuándo no me tengo que dirigir a ti. También esa es una de las gracias Claro. de la inteligencia artificial. A lo mejor tú no quieres comunicación de ningún tipo, a lo mejor tú quieres ciertas comunicaciones. Te tengo que respetar, pero también esa comunicación me permite ajustar mis preferencias contigo. Y no solo es cumplir con la GDPR. A lo mejor tú me dices que te interesa mucho hablar conmigo, pero solo de coches, no me hables de otro tipo de cosas.
Entonces yo creo que el mensaje dentro de un entorno de cumplimiento y ético es de nuevo esa humanización y adaptarnos, utilicemos esos algoritmos y ese machine learning. En el pasado no se podía hacer, yo si envío un email, te envío un email y son a todos igual. Ahora no, ahora tengo el Digital Assistant, tengo esa capacidad de dirigirme a ti en muchos canales, publicidad programática, etcétera. Yo creo que el mensaje es utilicemos los datos y esa inteligencia artificial para el bien, ¿no? Ese es un poco el mensaje y en este caso el bien es darte algo relevante para ti. Si me has dicho que no quieres hablar conmigo, no voy a hablar contigo. Claro, si me has dicho que quieres hablar conmigo solo de un tema, voy a hablar contigo de un tema. Y a lo mejor en ocasiones te diré, oye, ¿y te interesa este otro tema? Pues no, pues aprende, ya te he dicho que no, no me vuelvas a preguntar, si te he dicho que no me interesa hablar de motos, no quiero que hables de motos conmigo. Yo creo que eso es un poco el nuevo paradigma que nos abre todo este mundo del negocio inteligente. Yo creo que es un mundo de oportunidades, pero también, yo siempre lo digo, me preguntan, pero esto, y como resumen, ¿esto se usa para el bien o para el mal? Y yo os diría, esto es igual que todo. Esto nos empodera. Los que lo usemos para el bien, lo usaremos para hacer mucho mejor las cosas y también lo estamos viendo, los que están usándolo para el mal, hacen el mal con mucho más impacto. Pero y muy esto mal, es una realidad. Pero muy mal. Sí, claro, entonces el mensaje es humanicemos nuestras comunicaciones y usemos esta tecnología para empoderarnos para el bien. Bueno, y de hecho el gran movimiento de incorporar la ética en todo lo que son las empresas y las iniciativas de tecnología. Evidentemente, que además de hecho en Estados Unidos me consta que es un gran movimiento la incorporación en las Big Tech, incluso de perfiles que vienen más de la parte social, política, de entender la antropología y de entender la ética justamente para aplicar bien la tecnología. Bueno, señores, pues oye, David, no te entretenemos más. Yo simplemente 2 mensajes. Sí que quiero aprovechar, puesto que además estamos con David, que es, como decía, es además codirector del programa que vamos a lanzar en ESIC en octubre, que es el Innovation and Technology Program, que como os digo empezará en octubre y como os podéis imaginar está súper enfocado a la aplicación de la innovación y de las tecnologías en la compañía con inteligencia, como bien decía David, un poco trayendo todos los aprendizajes de Silicon Valley. Y además con lo más bonito de este tipo de programas que va a perfiles como aparentemente muy heterogéneos, pero son justamente lo que nos estamos encontrando en las grandes compañías, en donde conviven grandes directivos que lo que necesitan es tener una visión clara de lo que es la innovación y de entender cuáles son las tecnologías exponenciales y cómo integrarlas, pero también conviven con emprendedores y con gente joven que tiene muchísimo potencial y que justamente lo que quieren es formarse y capacitarse en cómo impulsar la innovación y cómo evidentemente aplicar y desarrollar estas tecnologías en una combinación justamente para hacer este negocio inteligente. Así que os invito a que os informéis de este programa sin ningún compromiso aquí en la escuela y vamos a hacer un programa online, o sea que no hay problema de ubicuidad. Y por último, pues nada, David, que agradecerte de verdad de todo corazón en nombre de toda la escuela este tiempo que has estado con nosotros, te deseamos muchísima suerte, que sigas cosechando éxitos, que te veamos pronto y nada, cuídate muchísimo, disfruta y aprovechamos también para desearte una muy feliz Navidad, a pesar de la que está cayendo, pero seguro que harás posible que las Navidades sean muy felices para ti y para tu familia. Y mil gracias también a todos vosotros por vuestra asistencia a este webinar y ya sabéis que os esperamos en la próxima aquí en lo que es vuestra segunda casa. Pues muchísimas gracias, David. Muchas gracias, felices fiestas a todos. Muchas gracias.